Aquí empieza el programa Narrando los Andes, un programa dedicado a la difusión de la música andina y latinoamericana, la literatura e historia de los Andes, las letras y poesías, los saberes y conocimientos de los pueblos y culturas del sur y las canciones de los Andes. Bienvenidos al programa Narrando los Andes. Siendo las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 de la mañana con 10 minutos. Estamos empezando el programa de este día de hoy, un día más, un tiempo más que podemos estar junto a usted para programar música andina latinoamericana. Cuánto gusto nos da saludarles a ustedes, amigos y amigas, a usted que nos sintoniza, a usted que nos lleva a la frecuencia de los 91.5. Y también que nos acompaña a través del programa Narrando los Andes, este espacio diverso donde compartimos una diversidad de pensamiento, una diversidad de conocimiento. Y en esta mañana un tanto fría o muy fría, digamos, estamos nosotros empezando el programa. Ayer cuando me iba de aquí, de la radio hacia la casa, unas personas que se sientan cerca, digamos, se les escuchaba hablar que estos días, prácticamente de estos días de diciembre son días bastante o muy frías, muy heladas, sobre todo en la madrugada o la mañana. Este frío intenso ha provocado que gran parte de digamos que lo que se ha sembrado, o en este caso, este frío ha provocado que las plantas se tiendan a congelarse. Y como saben hablar, ha caído la helada. Y esta helada ha provocado que las plantas tengan que secarse, porque la helada se pega en la planta y luego lo seca. Y así se escuchaba cuando yo regresaba a la casa, escuchaba hablar de que las plantas, sobre todo el maíz, se ha pegado mucho la helada en el maíz y se ha secado, es lo que decían, ¿no? Aquí en Imbabura creo que esta novedad no está mucho a comparación de lo que sucede, por ejemplo, en Cayambe, en Pichincha, en Cotopaxi también. En Cotopaxi la información que circulaba en Cotopaxi era que gran cantidad de hectáreas, sobre todo de hectáreas de maíz y otros productos que se ha sembrado, decían que se está perdiendo por este tema de la helada, porque las mañanas están muy frías y como la mañana está muy fría, pues cae helada. Es decir, la planta se congela y como la planta se congela, pues se quema la planta. Y varios casos que indicaban o se podía conocer que está sucediendo, por ejemplo, en Cotopaxi, en Cayambe también, en las comunidades aledañas a Cayambe. Igualmente mencionaban que la helada, en este caso, ha pegado mucho, es decir, el frío está muy intenso, provocando que la planta se seque y grandes cantidades de productos se está perdiendo por esta helada. Ahora sí sería bueno que las autoridades del gobierno puedan salir y verificar esto en las comunidades, aquí en Imbabura, en Pichincha, en Cotopaxi y en otros lados más. Sería bueno que las autoridades del gobierno, así como estaban entregando sus productos, sus cosas en época de campaña para incidir en este voto de consulta popular, ahí estaban regalando de todo. Ahora sería bueno de que
con ese mismo ímpetu pues se dirijan hacia las comunidades y en las comunidades verifiquen cuántos productos, cuántas hectáreas se está perdiendo precisamente por este tema del clima, se está perdiendo hoy en la actualidad. Aquí en Imbabur, en Pichincha, en Cotopaxi, sabemos que el cambio del clima muchas de las veces afecta a la producción, sobre todo a las plantas. Y sabemos también que acá en Pichincha y en Cotopaxi son las localidades donde más afectación hay. Aquí en Imbabura me imagino también que sí ha de haber, porque el día de ayer las personas que estaban a mi lado cuando regresaba a la casa pues los escuchaba hablar con preocupación, mencionando que sus plantas, sus productos se estaban secando a causa de esta fuerte helada, sobre todo del frío que hay en la madrugada. Esa es la novedad que nosotros queríamos comentar en esta mañana, previo o antes de iniciar el programa. Y esto lo hacemos porque el día de hoy básicamente nosotros estaremos hablando del viento. En nuestro segmento, el segmento Nuestro Mundo, estaremos hablando del viento como ese elemento importante que también implica el cambio de tiempo, que también implica el cambio de estación, pero también ese tiempo que renueva el tiempo y los ciclos de la vida. Eso estaremos nosotros narrando, comentando en nuestro segmento, el segmento Nuestro Mundo. Con esta información y con esto que hemos dicho, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas, a los que ya nos sintonizan la frecuencia de los 91.5 y nos acompañan también a través de nuestro espacio de información y comunicación. Dicho esto, pasamos a seguir proyectando más canciones, más música. Gracias de antemano por empezar a sintonizar el programa Narrando los Andes. Acompáñennos hasta las 9 de la mañana. Ahora sí, empezamos con este tema musical que le pertenece a Jarcas. El tema se titula Pueblos Perdidos. Les dejamos con este tema musical y de regreso estaremos con otras temáticas. Con el sol de la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana, que ha llegado con el día nuestra hora. De tomar en nuestras manos los hilos de los destinos que cambian rumbos y cursos que sin ti se ven perdidos. Deja que la vida crezca con el sol de la mañana y despierte con un beso en tu mejilla. Deja que en tu vida crezca la conciencia del mañana, que ha llegado con el día nuestra hora. De tomar en nuestras manos los hilos de los destinos que cambian rumbos y cursos que sin ti se ven perdidos. Todos los pueblos desde viejos tiempos viven buscando, soñando y luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando, 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 esperando.
tiempos viven buscando, soñando, luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando, 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 esperando. Todos los pueblos desde viejos tiempos viven buscando, soñando, luchando. Así mi pueblo ha vivido esperando, 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 esperando. Todos los pueblos desde viejos tiempos viven buscando, soñando, luchando. Ya eres parte de mis sentidos, vuelo al cielo si estoy contigo, en tus brazos por fin hallé mi nido, que me cubre de las tormentas, que me abriga cuando hace frío, el refugio de este gorrión herido, la más tierna de mis canciones, corazón de mis latidos, en tu boca el dulzor de nuestro vino, el final de este superhéroe solitario que todo puede, que de tanto vencer quedó vencido. Qué privilegio, amor, que me hayas elegido para despertar cada mañana, para ver las tardes sobre el río, para respirar en el mismo aire que respiro, para ser el cuerpo de tu alma, para recorrerte lo prohibido, para ser el dueño piel a piel de tus suspiros. Qué privilegio, amor, que me hayas elegido. La caricia de mi guitarra, esa misma que endulce y calma cuando todo parece estar perdido. Las palabras que le faltaban a las noches de mi garganta, a los pies de tu luna yo me rindo. Confidente de mis anhelos, compañera de mis deseos, el final de este invierno infinito. Qué privilegio, amor, que me hayas elegido para despertar cada mañana, para ver las tardes sobre el río, para respirar en el mismo aire que respiro, para ser el cuerpo de tu alma, para recorrerte lo prohibido, para ser el dueño piel a piel de tus suspiros, para despertar cada mañana, para ver las tardes sobre el río,
7 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana más 28 minutos. En esta parte de la hora quisiéramos saludar a todos los amigos y amigas, a todos los que se conectan a la frecuencia de aire, los 91.5. Y esta es su programación Narrando los Andes, donde compartimos música andina latinoamericana. Compartimos una diversidad de información, y es información que nos permita reconstruir y reconfigurar nuestra identidad. A su vez también que nos permita o nos dé elementos que nos permitan discutir en el presente para resignificar y resemantizar nuestra identidad. Cuando hablamos de resignificar y resemantizar, son términos un tanto epistemológicos, de esa epistemología clásica, de esa epistemología incluso moderna, podríamos decir nosotros. Si hablamos de resignificar, estamos diciendo que nosotros, la identidad cultural, la lengua que aún pervive, hay que buscar elementos y espacios para hacer que esa identidad, esa lengua, continúe su transcurso, no se acabe, no se pierda. Porque la historia dice que cuando algo se termina, rompe con la linealidad y acaba con la cultura, dice. Así que no hay que dejar que la cultura, la lengua, la identidad se acaben en el tiempo, sino más bien cada cierto tiempo, cada momento hay que dar un nuevo sentido, hay que dar una nueva connotación, una nueva visión que nos permita construir en este espacio, en esta vida, en esta realidad. Y cuando hablamos, buscar otros elementos, buscar otros espacios, cuando hacemos eso, estamos resignificando nuestra identidad, estamos resemantizando la identidad cultural de los pueblos. Estamos dando un nuevo sentido, una nueva visión cuando hacemos eso. Y muchas de las veces nosotros diremos, ¿dónde podemos ver esa resemantización o esa resignificación? Muchas de las veces en la vestimenta mismo nosotros vemos esa resignificación y esa resemantización. Porque en la vestimenta de los pueblos quichua se ha dado un nuevo sentido, una nueva visión. Obviamente queda ahí plasmado todavía su sentir, su vida. Claro que tiene diferentes cambios, pero ahí está. Se da un nuevo sentido, una nueva visión a la identidad, a la cultura. Sobre todo se ha venido dando este nuevo sentido a la cultura. Muchos o algunos quizá empapándose a esta nueva realidad o que sea más pegado a la realidad. Y así es como se da continuidad a la cultura, a la lengua, dando esta forma de dar un nuevo significado, dar una nueva visión, dar una nueva conceptualización. Y eso se logra a través de hacer resemantización y resignificación. Son términos bastante epistemológicos, esos términos que están pegados a la epistemología, esa ciencia que nos permite entender este mundo, que nos permite entender esta realidad. Así que le invito a usted, amigo, amiga, para que usted desde ese espacio donde usted se encuentre, pues resemantice su identidad, resignifique su identidad cultural. Le dé una nueva visión, un nuevo sentido para hacer que esa identidad cultural, su lengua, su cultura permanezca, pero desde otro sentido, desde otra visión. Que no pierda este sentido de vivir en cultura, de vivir en identidad. 7 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana más 32 minutos. Estamos un poco utilizando términos desde el lenguaje epistemológico, desde esa lengua, desde esa ciencia clásica que muchas de las veces nos dan diferentes elementos, diferentes conceptos para entender la realidad y el mundo también. Michel Foucault, uno de los intelectuales más importantes de esta época, así también Thomas Kuhn, uno de los intelectuales importantísimos dentro de la construcción o del pensamiento de las ciencias sociales. Estos plantean la construcción de una sociedad basada en este tema que se construye a través del discurso. Todo se construye desde el discurso, desde la palabra, es lo que nos dicen estos intelectuales. Así que hay que construir la palabra, ese discurso que nos permita prevalecer y continuar en este tiempo.
Y el discurso también se prevalece y se resignifica con ese nuevo sentido y se resemantiza con ese nuevo sentido que se da a la vida, a la cultura, a la identidad. Haciendo énfasis también a textos de ciencias sociales, de ciencia política, textos que nos enseñan muchas de las veces en las universidades. A veces también suelen enseñar, por ejemplo, cuando se cursa maestrías o especializaciones. Sin embargo, estos textos son bastante importantes que queríamos compartir, sobre todo estas ideas de resemantizar y resignificar la cultura, dar ese nuevo sentido, dar esa nueva visión de poder mirar a la cultura, mirar a la identidad cultural. Ahora sí, 7 de la mañana más 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos. Nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir proyectando otros temas musicales ya en esta segunda media hora de programación. Ahora vamos a escuchar un tema que le pertenece a Nardi Varrona. El tema se titula Vida ya no es vida. Y a propósito de esta canción, fue grabada por el año del 2005. Este tema que se llama Vida ya no es vida. Luego otros grupos, otras agrupaciones también lo grabaron en diferentes formas, con diferentes matices. Y sobre esta canción hay una discusión de quién tiene los derechos de autoría. Y muchos dicen que Nardi Varrón es la autora y compositora de esta canción. Entonces, en este momento vamos a proyectar este tema musical. Ay, amor, ¿por qué te alejas?
cosas que hicimos, te quiero. Por ser buena compañera, te quiero. Por dar sentido a mi vida, te quiero. Con la mano en el corazón, te digo yo que yo te amo y quiero ser feliz solo contigo. Despertarme junto a ti cada mañana y yo te amo y quiero ser el dueño de tus sueños, ser esclavo de tu amor, de tu sonrisa. Yo te amo. Tantas cosas que hicimos, te quiero. Por ser buena compañera, te quiero. Por dar sentido a mi vida, te quiero. Con la mano en el corazón, te digo yo que yo te amo y quiero ser feliz solo contigo. Despertarme junto a ti cada mañana y yo te amo y quiero ser el dueño de tus sueños, ser esclavo de tu amor, de tu sonrisa. Despertarme junto a ti cada mañana y yo te amo y quiero ser el dueño de tus sueños, ser esclavo de tu amor, de tu sonrisa. Yo te amo. 7 de la mañana más 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos. La canción que acabamos de escuchar se llama Yo Te Amo, a cargo de la agrupación Grupo Andino de Oruro. A propósito de esta agrupación, fue fundado por allá por el año de 1981. Actualmente tiene más de 40 años de vida, de trayectoria musical. Y entre una de las canciones más conocidas es esta canción que nosotros estábamos escuchando y estamos recordando en este espacio, en el espacio de Narrando los Andes.
Y esta agrupación también ha contribuido en gran medida al fortalecimiento, a la reivindicación cultural de las comunidades indígenas que habitan allá en Oruro. A través de sus canciones han sabido plasmar la realidad cultural de los pueblos que habitan en esa localidad. Sobre todo muchos de los pueblos o de las culturas que habitan en esa localidad, gran parte de la población son utilizados para la minería, y ahí es donde se acaba con la vida de la gente. Es lo que cuentan ellos también a través de sus canciones, a través de su música. Y en varias canciones han tratado de denunciar al mundo, de denunciar a la vida, sobre todo que hay localidades donde están sumado la minería, donde está mayoritariamente donde la minería ha hecho de su espacio una explotación a cielo abierto. Y en esos espacios están la gente en esa minería, y es ahí donde pierden la vida. Y la agrupación Grupo Andino de Oruro, pues en alguna de sus canciones sabe recoger esa historia, la historia de allá de Oruro, de Bolivia. Y muchas de las veces lo cuenta para que nosotros también entendamos y para que nosotros también comprendamos la realidad o el cómo viven las culturas a nivel de Aviala, a nivel de América. Oruro, una ciudad hermosa, pero también llena de una explotación minera. Aquí en el Ecuador sabemos que hay bastantes territorios que hoy por hoy ya están siendo concesionados y que probablemente serán explotados. Algunos dicen que el territorio ecuatoriano ya está concesionado en un 15%, o un 15% del territorio ecuatoriano está concesionado a las grandes empresas mineras, es lo que dicen unos. Otros dicen 20, otros dicen 30. Bueno, al fin y al cabo sabemos que la minería aquí en el Ecuador también se está imponiendo. Queríamos comentar esa situación y también relacionando al tema de la canción que acabamos de escuchar de la agrupación Grupo Andino de Oruro. Un grupo bastante renombrado, bastante importante. Obviamente en la actualidad casi ya no están presentes, pero su música, sus canciones siempre se recuerda como ese marco que nos permite conocer la historia, como ese marco que nos permite reencontrarnos a través de la cultura, como ese marco que nos permite también saber de esa otra cultura, saber y reencontrarnos en este espacio de comunicación e información. 7 de la mañana más 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a seguir, vamos a avanzar proyectando otros temas musicales. Estaremos también ya, cuando sean las 8 de la mañana, estaremos ya con nuestro segmento de la mañana, el segmento Nuestro Mundo. En ese segmento nosotros estaremos abordando acerca del viento, este elemento importante que cobija, o que también es parte de la identidad de los pueblos. Es un elemento importante que en este tiempo básicamente provoca diferentes cambios en el clima, en la estación. Algunos estamos hasta enfermos con gripa en este tiempo por el cambio del clima también. Pero bueno, esto estaremos hablando en el segmento Nuestro Mundo. Mientras tanto, les invitamos a escuchar otros temas musicales, otras canciones que nos hagan reencontrar con nosotros, que nos hagan pensar entre nosotros mismos, hacia dónde caminamos, hacia dónde continuamos como culturas, como pueblos. ¿Qué deberíamos hacer para que nosotros, con nuestra cultura, permanezca viva en el tiempo? Estas palabras nos inviten a pensar, nos inviten a, quizá, nos permitan buscar elementos para hacer que nuestra vida, nuestra cultura, sobre todo, continúe en el tiempo. Ahora sí les dejamos con este tema musical que le pertenece a la agrupación. Es una mezcla entre la agrupación Yarawi, Hayak, y el tema se titula Huyashka Sisagu.
Mikanakangi Yukakatumban Kausani Kambayepika Minikasha Hamasaki Chukuyanigi Este amor que te di, lo dejaste morir y ahora mi corazón volvió a latir. Dejaste confundida, sin respuestas ni salidas, sin saber cómo empezar. Y mi corazón herido, lloro triste por tu olvido, se ha cansado de llorar. Pero esto se acabó. Late fuerte mi corazón. Este amor que te di, lo dejaste morir y ahora mi corazón volvió a latir. Este amor que te di, lo dejaste morir y ahora mi corazón volvió a latir, no por ti. Aún recuerdo esos días en los que tú me decías, mi amor, contigo hasta el fin del mundo, mi amor. Descubrí tus mentiras
siento mejor. Pero esto se acabó. Late fuerte mi corazón. Este amor que te di lo dejaste morir y ahora mi corazón volvió a latir. Este amor que te di lo dejaste morir y ahora mi corazón volvió a latir, no por ti. Aún recuerdo esos días en los que tú me decías, mi amor, contigo hasta el fin del mundo, mi amor. 7 de la mañana más 57 minutos, 7 de la mañana con 57 minutos. Estamos arribando ya a nuestra segunda hora de programación. Y el tema que acabamos de escuchar le pertenece a la autoría de dos grandes músicos. Uno es Milena Wharton, el otro es la agrupación Chila Hatun y la canción se titula Vuelvo a latir. Una canción grabada por el año 2022. Esta canción es una composición en ritmo de ting, una canción bastante movida y bastante romántica también en esta mañana que hemos estado programando. Siete de la mañana más 58 minutos, 7 de la mañana con 58 minutos. Ahora queremos indicarles, amigos y amigas, como habíamos anunciado al inicio del programa, nosotros hoy día estaremos hablando del viento en nuestro segmento, en este segmento que ya mismo se viene. Luego de esta canción ya mismo se viene el segmento Nuestro Mundo. En ese segmento nosotros estaremos hablando acerca del viento. El viento desde una concepción indígena, quichua, ¿qué significa? Eso estaremos nosotros abordando y hablando también a propósito de este tiempo del viento también, que trae diferentes cambios a la naturaleza, al clima. Algunos estamos enfermos, incluso en la vida, en la comunidad, en la tierra hay diferentes cambios también. Es eso lo que vamos a abordar, lo que vamos a hablar en nuestro segmento, el segmento Nuestro Mundo. Estaremos narrando históricamente cuál es la concepción del viento desde la visión indígena. Pero antes de empezar o antes de dar continuidad a la siguiente canción, queremos indicarles que el viento en el mundo indígena no solo es un fenómeno natural, sino también es un fenómeno espiritual. Algunos dicen que es un mensajero de vida y de fuerza, que indican cambio, que indican libertad, es lo que dicen. O sea, el viento no solo es como un fenómeno de la naturaleza, pero desde la concepción indígena, desde la concepción quichua, el viento es como un ser espiritual, un mensajero que da vida, que da cambios también a la naturaleza.
En muchas culturas o muchos pueblos todavía tenemos esa concepción, esa idea de que el viento es un espíritu que da energía. Nos permite también ese vínculo entre el cielo y la tierra, como ese espacio que nos permite transformarnos entre nosotros, o ese espacio que permite dar continuidad al otro espacio, al otro tiempo. Entonces, decir que el espíritu, el viento tiene varias concepciones, y estas concepciones nosotros vamos a estar hablando, vamos a estar desarrollando en el segmento Nuestro Mundo. Así que acompáñenos, sigan la programación. Les dejamos con este tema musical y de regreso ya estaremos con ese segmento de la mañana. A breves términos ya les anticipamos qué es el viento, cómo se interpreta o cuál es el sentido, la visión que se tiene acerca del viento. En todo caso, vamos a proyectar esta canción y de regreso ya estaremos con ese segmento de la mañana. Les dejamos con este tema que le pertenece a la agrupación Niwai. La canción se llama Siento subir al cielo, una canción romántica que queremos proyectar y presentar en este espacio, en el espacio Narrando los Andes. Les dejamos con este tema y de regreso ya estaremos con nuestro segmento, el segmento Nuestro Mundo. Dentro de mi cuerpo y siento que sin ti no puedo. Si no te tengo y siento que sin ti me muero. No escuches lo que siento. Para ti, mi amor, como dice Niwai, va. Y siento subir al cielo cuando te veo y siento un cosquilleo dentro de mi cuerpo y siento que sin ti no puedo. Si no te tengo y siento que sin ti me muero. Si no te tengo aquí, 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 cerquita de mí. Yo casi salgo. Y anda ya mi Juliani. Por eso quiero decirte que me levanto y siento que a mi lado ya no estás. Te necesito y yo ya no puedo estar solo sin tu amor. Ya no quiero más seguir así. Te necesito, niña linda, tu mirada me cautiva. Solo siento que sin ti nada soy. Algo se queda vacío dentro de mi cuerpo y cuando tú estás solo siento que siento subir al cielo. Cuando te veo y siento un cosquilleo dentro de mi cuerpo y siento que sin ti no puedo. Si no te tengo y siento que sin ti me muero. Si no te tengo aquí, aquí, aquí,
y solo llegan los recuerdos para volver a sonreír. Tu dulce aroma, niña preciosa, quiero sentir en cada parte de tu boca. Y yo ya no puedo estar solo sin tu amor, ya no quiero más seguir así. Y siento subir al cielo cuando te veo y siento un cosquilleo dentro de mi cuerpo y siento que sin ti no puedo. Si no te tengo y siento que sin ti me muero. Si no te tengo aquí, 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 cerquita de mí, aquí, 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 pegadita a mí. Ajá, ajá. Esta es una inspiración más. Niwai, con mucho amor para ti. Sentimiento. Como dice Sky, que es la que hay. Big Melody Records. Dale. Esto va de largo. Niwai Evolution. Segmento Nuestro Mundo. Bienvenidos a Nuestro Mundo, al segmento donde exploraremos la riqueza y la diversidad cultural de nuestro mundo. Cada semana lo llevaremos a un rincón diferente del mundo para descubrir sus tradiciones, sus costumbres y su gente. Este es Nuestro Mundo. El viento como mensajero de diciembre. Más allá de cualquier situación, más allá de cualquier pensamiento, el viento que siempre golpea en los meses de diciembre trae consigo estaciones, es lo que dicen muchos de los entendidos. Según la cosmovisión andina, el viento se asocia con los apus, con los espíritus de la montaña y con la energía vital que circula en el universo. El viento también es un medio de comunicación entre el humano y lo divino. Es esta concepción que se tiene dentro del mundo indígena. Es decir, el viento viene de la montaña y el viento también es energía. El viento también nos permite comunicar entre el humano y lo divino. Por esa razón que cuando muchas de las veces la gente de las comunidades solamente ve el golpear el viento y saben decir este tiempo no es bueno, es malo, hay diferentes concepciones. En diciembre el viento no solo golpea, no solo mueve, sino nuestros abuelos saben decir que el viento sopla distinto en este mes de diciembre. Muchos traen rumores de lluvia, de fiesta, de cambio. El sonido del viento hace que o indica el cambio entre tiempos, termina un tiempo y continúa el otro tiempo. Desde un contexto natural o desde el contexto de la naturaleza, el viento marca el paso de la sequía al tiempo de lluvia. Y es por esa razón que en este tiempo, básicamente, usted ha de observar que este mes básicamente es un mes lleno de lluvia. Es decir, el viento trae lluvia, refresca la tierra, limpia el cielo y anuncia también fertilidad.
y por esa razón crece la planta también. El viento vista desde una dimensión cultural. El viento para los pueblos quichuas es sinónimo de un espíritu que comunica entre los mundos, entre el mundo de aquí y el mundo de arriba. Y el mes de diciembre básicamente marca ese tiempo entre lo de abajo y lo de arriba. Caipacha y Hanampacha saben decir. Y este tiempo también anuncia el tiempo del Capagarraimi, como ese espacio dedicado para la juventud y el nuevo ciclo solar. Ahora el viento visto también como fuerza de cambio. En las comunidades andinas, en las comunidades quichuas, al viento se considera como ese espacio de poder para poder elegir a las nuevas autoridades de las comunidades. Y es por esa razón esto se liga, o mejor dicho, esto se liga también con el cambio de las autoridades o de la directiva en las comunidades. El viento también es memoria. En una visión de los pueblos, el viento sopla y trae consigo los ecos de la vida recorrida. Es como un mensajero que no olvida, pero que sí nos recuerda que los ciclos de la naturaleza siempre se repiten. Y cada tiempo se repite ese ciclo de la naturaleza, y es precisamente en estas fechas donde el ciclo de la naturaleza se vuelve a repetir. Esto fue el segmento Nuestro Mundo.
esperando a tus hijitos, esperando a tus hijitos, Panchita. Ay, tus ojitos cegarán, esperando a tus hijitos, esperando a tus hijitos, Panchita. Por las mañanas te espero, ay vidita, por las mañanas te espero, ay vidita, ay para darte mis caricias, para darte mi cariño hondito. Por las mañanas te espero, ay vidita, por las mañanas te espero, ay vidita, ay para darte mis caricias, para darte mi cariño, amorcito. Ni el tiempo ni la distancia nos separará. Pasarán los días, pasarán las horas, pero siempre volveré a verte. No te creo, vida mía, pero igual te esperaré. Hay bandolines y flautitas, sonarán allá en Peguche, sonarán allá en Peguche, Fachita. A las 12 de la noche bañarás con tu energía, bañarás con tu energía, Panchita. Por las mañanas te espero, ay vidita, por las mañanas te espero, ay vidita, ay para darte mis caricias, para darte mi cariño hondito. Por las mañanas te espero, ay vidita, por las mañanas te espero, ay vidita, ay para darte mis caricias, para darte mi cariño, amorcito. Ocho de la mañana más 19 minutos, 8 de la mañana con 19 minutos. La agrupación Antahuapén Mashikuna, con su tema Tus ojitos, Fachita, se hacía presente en este espacio, en el espacio Narrando los Andes. A propósito, Fachita, su traducción significaría cascadita o cascada, cascada también, ¿no? Y en el segmento anterior nosotros hablamos acerca de esta visión del aire o del viento. ¿Cuál es la visión o cuál es el sentir o cuál es el entendimiento que existe detrás de esto del viento? Y dijimos que el viento no solo es un elemento de la naturaleza para los pueblos quichuas, para los pueblos andinos, sino detrás de ello, detrás del viento o con el viento, se simbolizan o se simplifican diversos elementos que se conectan con la vida, con la naturaleza,
Incluso es un espíritu que está siempre presente en la humanidad. El viento trae cambio, el viento también trae continuidad, es lo que habíamos dicho. Entonces debe quedar claro, o mejor dicho, en esta parte de reflexión, debe quedar claro que en la cosmovisión andina el viento no solo es un fenómeno natural, es un espíritu, mejor dicho, que conecta entre mundos, entre la palabra y en lo que se ve. Eso evoca el viento. Y en el mes de diciembre, básicamente, el viento también transcurre hacia ese tiempo que es el Kapag-Raimi, que simboliza el tiempo de la juventud y el renacimiento. Pero también nos advierte que la vida florece, que el tiempo florece. Y esto se puede visualizar cuando las plantas van creciendo, dan sus flores, dan su fruto. Y es ahí donde se puede visualizar ese cambio, esa nueva etapa o ese nuevo ciclo. Y por último diremos que el viento no solo mueve ramas, sino también mueve conciencias. Nos recuerda que la naturaleza y la vida son uno solo y se mueve todo a través del viento, del aire que circula en este espacio llamado vida. Escuchar al viento es aceptar que nuestra vida está en ese tránsito, en ese cambio que debe haber cada cierto tiempo y que debe ser renovado cada cierto tiempo también. Y cada cierto tiempo se renueva, y en este tiempo, principalmente en el tiempo del Kapag-Raimi, es donde se renueva ese espíritu, esa nueva energía, ese nuevo tiempo. Entonces el viento es como el mensajero que nos indica cómo debemos vivir en este mundo, en esta tierra, en este espacio llamado planeta Tierra. Con esta información y con lo que hemos dicho, esperamos que hayamos aportado con algún elemento para su conocimiento. Esperamos también que estos elementos o esta información que nosotros compartimos permita reconfigurar su visión de la vida, su visión de la naturaleza. Sobre todo nos permita entender que estos elementos en la naturaleza no son un mero elemento, sino son elementos que van conectados con la vida, con la naturaleza. Sobre todo dentro de la visión y la cosmovisión andina, el viento, más allá de ser solamente un elemento de la naturaleza, recompone vida, reconfigura nuestra manera de vivir, reconfigura la naturaleza. Pues ¿cómo lo reconfigura? A través de diferentes cambios que se viven en la naturaleza. Hoy mismo estamos viviendo este cambio dentro del clima. Habíamos dicho en un inicio habíamos dicho que las mañanas aquí en Imbabura, en Pichincha y en Cotopaxi, y me imagino también en casi toda la sierra de Ecuador, las mañanas debe ser bastante frío. Y este frío provoca que las plantas se congelen, y esto quema las plantas, provocando que las cosechas o los productos se pierdan aquí en el Ecuador o en diferentes localidades. Y ya comentan que se ha perdido bastantes extensiones de tierra, que se ha perdido extensiones de productos aquí en Imbabura, en Cayambe, en Pichincha, en Cotopaxi. Es también lo que han comentado. Todo esto como producto, como esa concepción o como ese tiempo que existe en cambio. Y este cambio también viene a través del viento, viene a través de la naturaleza. Esto es lo que habíamos dicho en el segmento Nuestro Mundo y lo que acabamos de decir también ahorita. 8 de la mañana más 24 minutos, 8 de la mañana con 24 minutos. Nosotros vamos a seguir avanzando con más música andina latinoamericana. Ahora queremos proyectar otro tema musical. Y con esto ya estamos arribando casi a nuestra última hora de programación.
agrupación Taquillacta con este tema que se titula Quiquinmanda. Una hermosa canción que estamos proyectando, que acabamos de proyectar en esta mañana. Ahora sí tenemos marcando las 8 de la mañana con 29 minutos. Ahora sí también ya vamos arribando a nuestra última hora de programación. Y a propósito del viento y la vida, si nosotros lo relacionamos entre el viento y la vida, ¿qué idea nos traería? Bueno, la idea que nos trae es esta. El viento nos recuerda que la vida es un tránsito constante. Sopla entre estaciones como nosotros atravesamos etapas, unas veces suaves y otras veces con fuerza, pero siempre nos empuja hacia adelante. Así como el viento barre hojas secas y prepara la lluvia, también nos invita a soltar lo que ya cumplió su etapa, su ciclo, su tiempo. Nos invita a hacer esto para abrirnos hacia nuevos tiempos, hacia nueva vida, hacia el nuevo porvenir. Nos enseña también a aceptar y a dejar atrás lo que ya no tiene que estar junto a nosotros. Entonces, es estas ideas lo que nos trae si nosotros relacionamos el viento con nuestra vida. Nos invita a dejar atrás y a continuar hacia adelante con otros temas o con nuevos proyectos. Y si nosotros nos ponemos a pensar precisamente, cada año nosotros decimos, este es nuestro propósito de este año. Voy a hacer tal cosa, voy a cumplir tal cosa. Siempre nos proponemos cada año en hacer tal cosa o tal actividad. ¿El resultado al final del año? Muchas de las veces no cumplimos ninguno de los propósitos. Entonces nos resta a nosotros como sociedad y como humanidad que trabajemos frecuentemente en ese algo que perseguimos, en ese algo que creemos. Hagamos como el viento que nos inspira a cambiar cada cierto tiempo, a dejar lo pasado para continuar transcurriendo en este tiempo, en esta nueva etapa, con una nueva visión, pero ahora sí con esa visión del poder hacer. Hasta eso nos evoca el sentir del viento. 8 de la mañana más 32 minutos, 8 de la mañana con 32 minutos. Queremos seguir avanzando, queremos seguir proyectando otros temas musicales. Ahora les vamos a dejar con un bloque de canciones. La primera canción suena a ritmo o a la autoría de la agrupación Nuevas Raíces. Este tema se titula ¿Ahora dónde? Si sueño hoy, pues yo nunca sentí lo que hoy siento por ti. Será tal vez que la olvidé, pues yo nunca sufrí lo que hoy sufro por ti. Y ahora ¿dónde voy a parar sin tu amor que fugaz se alejó? Y mi vida dejó. Y ahora ¿dónde voy a guardar mi dolor? Si aquel día llegó y de mi vida quedó. Ahora ¿dónde?
Desde que tú te fuiste yo tengo tus fotos por toda mi habitación. Pinté en las paredes aquel te quiero que me dijiste. Mi cama está tan fría y mi alma tan vacía. Yo sé que los recuerdos ni aun con 2 vidas los podré olvidar. Desde que tú te fuiste me muero de celos, pensando a quién amarás. Y si al llegar la noche tu piel se llena de otros besos, estoy perdiendo la razón y se me parte el corazón. Ay, amor, me duele recordar. De la mañana más 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos. Como para cerrar este espacio y este segmento, el segmento Nuestro Mundo. Como siempre, como cada mañana, hoy como nos caracteriza a nosotros, siempre hacemos referencia a diferentes textos, a diferentes libros. Y si usted gusta también puede leer, puede tomarse el tiempo de leer para que usted también se eduque, se informe a través de libros, a través de textos. Estos textos o libros nos permiten entender, nos permite comprender, sobre todo abre a nuestra mente para que podamos dimensionar desde diferentes maneras, desde diferentes posturas. Y es por esa razón nosotros siempre presentamos libros o cosas relacionados para que usted, aparte de que nosotros, aparte de narrar, aparte de contar, aparte de explicar en este tiempo muy corto, que usted también se tome el tiempo para que usted pueda, no sé, buscar, investigar y leer acerca de los temas que nosotros frecuentemente vamos presentando y vamos programando.
Yo personalmente cada día estoy leyendo básicamente. Solo por decir, nomás esta semana terminé de leer como tres, digamos, 2 libros y un poquito, ¿no? Pero bueno, es parte de la cotidianidad, es parte de lo que me toca hacer, a mí estar leyendo. Mas, sin embargo, también a ustedes les inculcamos en eso, a usted, amigo, amiga, que usted pueda investigar y releer estos pensamientos, para que no solamente quede en este discurso, en el discurso del poder hacer, del poder decir, sino también sea investigado y a través de esa investigación nosotros también podamos conocer. Esa es la idea, nosotros que siempre vamos presentando libros, vamos presentando artículos o temáticas relacionadas a esto, para que no solamente quede en este discurso, en esta palabra, en el hablar mío, sino también se transfiera hacia libros que nos permitan entender y dimensionar los temas. En esta mañana, como para cerrar este espacio del segmento Nuestro Mundo, si usted quiere saber, si usted quiere conocer acerca de esta temática del viento, la concepción o la temática del viento, le invito a que visite o que busque en internet el libro llamado Curru Purum. Bueno, no sé si está bien pronunciado. Voy a repetir, se llama Curru Purum. Es en idioma mapuche de Chile. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer a varias personas quienes llevan o hacen fuerza para que la identidad, su lengua, su cultura, sobre todo del pueblo mapuche, siga presente allá en el país de Chile. Yo tuve la experiencia de conocer a varios personajes que trabajan por la reivindicación cultural de la lengua, de la cultura. Y alguna vez ellos me compartieron este libro, este texto. O en otras palabras, el texto se llama Danza del Viento, de José Calbucura. Esta obra está inspirada en la cosmovisión del pueblo mapuche. En esta obra se explica la visión, la concepción del viento, esa concepción del viento que tiene el pueblo mapuche. En este texto se explica que el viento es entendido como una fuerza vital y mensajera capaz de conectar lo humano con lo espiritual y recordarnos que cada tiempo es un ciclo constante y en movimiento. Es lo que dice en este libro y es lo que también quería compartir a usted, amigo, amiga, para que usted se interese y lea también. Como dije, alguna vez alguien me compartió, tuve la oportunidad de conocer a gente que hace diversas actividades, que hace diferentes cosas para que la cultura del pueblo mapuche, para que la cultura de ese pueblo que ha sido oprimido pueda seguir surgiendo en ese país donde es Chile. Yo también los comparto ahora básicamente que estamos recordando este tema, este tema que empata precisamente con este tema que estábamos hablando en esta mañana, que es el viento. El viento desde esta concepción andina, el viento desde esta concepción de los pueblos, de las culturas, lo que habíamos comentado. Y con esto estamos cerrando este segmento largo, este segmento amplio que nosotros lo venimos compartiendo día a día, semana a semana, el segmento Nuestro Mundo. Y con esto nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir proyectando otros temas musicales. Y de regreso ya estaremos con nuestro otro segmento de la mañana, donde estaremos narrando, contando historias, mitos, leyendas. Esa historia que vive enraizada dentro de la cultura, dentro de los pueblos. Esa historia que no se ha contado, que no se ha narrado, pero que sigue en la oralidad. Es eso lo que vamos a contar, vamos a narrar en esta mañana, pero más adelante. Entonces les dejamos con este tema musical y de regreso ya estaremos nosotros con este segmento, con el nuevo segmento de la mañana y así estaremos culminando esta mañana de domingo 7 de diciembre. Ahora les dejamos con esta canción que le pertenece a la agrupación Sonco y Manta. Se llama Pequeña Niña.
mejor decirme la verdad. Intentes darme una razón, deja de fingir pequeño amor. Dices que lo nuestro no era verdad, no comprendo cómo me enamoré. A un amor sincero no se engaña, deja de fingir pequeño amor. Busca otro amor, no juegues con sentimientos, al amor hay que entregarle el corazón. Busca otro amor, no juegues con sentimientos, al amor hay que entregarle el corazón. No puedes amarme, pequeña mía, es mejor decirme la verdad. Y no intentes darme una razón, deja de fingir pequeño amor. Dices que lo nuestro no era verdad, no comprendo cómo me enamoré. A un amor sincero no se engaña, deja de fingir pequeño amor. Busca otro amor, no juegues con sentimientos, al amor hay que entregarle el corazón. Busca otro amor, no juegues con sentimientos, al amor hay que entregarle el corazón. Segmento Cuentan los Abuelos. En Cuentan los Abuelos abrimos un espacio para escuchar las narrativas de los pueblos y culturas, sus historias y los cuentos que han viajado en la oralidad. Ahora, junto al fuego, acompáñanos a descubrir las voces de las experiencias. Cuentan los Abuelos, un tesoro de la sabiduría ancestral. El viento que trae la palabra. Cuentan los abuelos que antiguamente, o mejor dicho, los abuelos antiguamente decían que el viento era un espíritu que viajaba entre la montaña y que llevaba el mensaje de los abuelos. Cada diciembre, cuando el sol se ponía, cada diciembre traía cambios a la vida, a la naturaleza. Traía lluvia y traía lluvia para hacer que la naturaleza o en la naturaleza nuevamente renazca la vida, las plantas. El viento muchas de las veces llegaba con fuerza. No era solo aire.
Era la voz de la tierra que anunciaba renovación. Un día un joven llamado Guaira escuchó al viento durante la fiesta del Caparaimi. Mientras los mayores encendían el fuego, el joven danzaba y el viento susurró que la vida es como las estaciones, lo que abre paso y lo que nace nuevamente. Y cada cambio es necesario para continuar en esta vida, en este mundo, decía. Luego Guaira comprendió que debía aprender a soltar lo viejo en cada tiempo para renovar su vida, su espíritu y así poder continuar en este mundo. Desde entonces, cada diciembre, el pueblo o los pueblos andinos no solo festejan la fiesta del Caparaimi, sino también enseña que el viento es un espacio que nos permite renovar la vida, nuestro espíritu. Sobre todo es la que nos transforma y es como ese mensajero invisible que nos enseña a vivir en armonía entre los ciclos de la naturaleza. Esto fue el segmento Cuentan los abuelos. Kamari, un kawarniku kan sumak sisita. Samurkangi sumaksi sabios kuskami kangi kanjatani kuyakusha Dios kuskatan manasaki sachu nyukanji wawa kunata Dios panyampi curaspa Iski manta suja tukuspa causa su a mi vida para ser mi compañera fiel. Siempre fuiste la elegida, la que Dios puso en mi corazón. Y contemplar el caminar de nuestros hijos junto a ser feliz, muy feliz a tu lado.
Siendo las 8 de la mañana más 58 minutos, ponemos punto final al programa Narrando los Andes. Antes de despedirnos, en esta mañana hemos hablado, hemos comentado, hemos narrado también acerca de la visión y la concepción del viento. El viento no solamente es un espacio, sino también desde la visión, desde esta cosmovisión amplia que es el mundo indígena. El viento es un elemento de la vida que siempre está presente en nosotros. Eso es lo que habíamos dicho en el transcurso de la programación. También habíamos narrado, habíamos contado. Ahora es tiempo de despedirnos y retirarnos de aquí. Gracias a usted, amigo, amiga, por habernos sintonizado, por haber llevado la señal de los 91.5 en cada mañana, en cada día. Gracias a usted, amigo, amiga. Le invitamos a que siga en la compañía de la radio, y también le invitamos a que la siguiente semana igualmente nos acompañen en el horario de 7 a 9 de la mañana. Mi nombre es Franklin, conductor de este espacio de comunicación. Hasta la próxima semana. Recuerde que la vida se compone entre el hacer el bien, así que haga el bien. Hasta la próxima semana. Así llegamos al final de este viaje musical por los Andes. Esperamos que usted haya disfrutado de la memoria, las historias y sonidos de nuestra Pachamama, de los pueblos y culturas de nuestra América milenaria. Gracias por acompañarnos en el programa Narrando los Andes. Hasta la próxima.